Buenas tardes, Bueno, pues a compañeros. nosotros nos tocó exponer el tegumento. Sí. No, sí. Bueno, buenas tardes, compañeros. Nos tocó el tema de tegumento en los diferentes vertebrados. En este caso vamos a revisar lo que son reptiles y aves. La siguiente, por favor. Bueno, como vimos ayer, el tegumento pues es un sistema que su principal función es servir como la principal barrera física del cuerpo frente al medio ambiente. Y es un órgano que también capta información del exterior. También vamos a tener que dentro de sus funciones va a estar que nos va a proteger de la luz ultravioleta, los daños mecánicos, patógenos, toxinas, y además va a evitar la desecación del cuerpo. En cada escala zoológica pues va a tener a lo mejor un poco más de funciones, un poco de menos, y va a haber diferencias y similitudes. La siguiente, por favor. En primer lugar, pues tenemos el caso de los reptiles. La siguiente, por favor. Y vamos a tener que los reptiles, en cuanto a su taxonomía, van a pertenecer al superreino Eucariota, al reino Animalia, al filo Chordata, al subfilo Vértebra y a la clase Reptilia. Son animales que conocemos mucho porque pues en todos lados los vemos, en documentales, en peluches, caricaturas. Las más conocidas son las tortugas, incluso podríamos llegar a tener alguno de estos organismos de mascotas. Están los cocodrilos y están un poco, algunos que vemos menos como los geckos o como los camaleones a lo mejor, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, los taxónomos nos dicen que existen 4 órdenes. Estos 4 órdenes van a ser Rhinocephalia, que va a albergar a los organismos Tuatara, a Aquelonia, las tortugas, Cocodrilia, los cocodrilos. Esquamata, se va a dividir en 3 subórdenes que va a tener a Ophidia, las serpientes, a Sauria, los lagartos, y a Amphisbaenia. Y pues bueno, vamos a ver qué características tiene su sistema tegumentario. La siguiente, por favor. Características generales de los reptiles. En primer lugar vamos a tener que son apniotas. Este carácter es muy importante porque a diferencia de los anfibios, ellos desarrollaron el apnios, el saco vitelino y el alantoides, y ya llevaron desarrollo animal, pues ya saben de qué les estoy hablando perfectamente. Pero bueno, le brinda protección al embrión. Y una vez que está en el medio terrestre el huevo, pues ya no es tan fácil que se deseque, que se rompa, que sea bueno, que sea consumido por otros depredadores, a lo mejor sí, ¿no? Pero ya no es tan sencillo como los huevos de los anfibios, de que sufra algunos riesgos propios del medio ambiente. También vamos a tener que son animales que carecen de glándulas en el tegumento. Sí van a tener glándulas, pero van a ser específicas. Por ejemplo, para ¿cómo se dice? Sacar feromonas, para marcar territorios, pero no van a ser como las glándulas sudoríparas, las glándulas de otro tipo que encontramos en diversos organismos. También van a presentar poca vascularización, van a presentar escamas o placas epidérmicas como los osteodermos. Los osteodermos los podemos encontrar en el caparazón de las tortugas. Además van a tener garras en los dedos y van a ser principalmente pentadáctilos. Tienen 4 extremidades como los cocodrilos. Algunos grupos pues ya no, o se les hicieron muy pequeñitas o ya las perdieron por completo, como las serpientes. También van a presentar, bueno, no van a tener más bien un paladar secundario, a excepción de los cocodrilos, y van a tener un solo condilio occipital. Este condilio occipital va a ser un hueso que va a unir las vértebras con la parte del cuello y que les va a dar mayor movimiento. Por ejemplo, en las tortugas, que pueden girar un poquito más su cabeza que a lo mejor nosotros como mamíferos. La siguiente, por favor. También otro de sus caracteres
que cobra relevancia va a ser el atlas y el axis, van a tener presencia también de caja torácica, va a tener una fecundación interna, órganos copuladores, va a presentar un corazón tricavitario, excepto en los cocodrilos, y va a desarrollar una membrana nictitante. ¿Qué es esto? Que algunos no tienen un párpado, entonces pues están expuestos a diferentes riesgos en el medio en el que se desenvuelven, y entonces van a presentar una membrana que la podemos ver en la imagen de la derecha. Los ojos de la serpiente pues se cierran con esta membrana y pues ya de esta forma protege al ojo. También vamos a tener que las costillas y el esternón se cierran en la caja por la caja torácica, van a tener una tasa metabólica baja y van a ser poiquilotermos. ¿Esto qué quiere decir? Que son organismos de sangre fría y por lo tanto van a necesitar tomar el sol o exponerse a la luz solar más bien para poder elevar su temperatura y de esta forma regular. Y porque pues así de forma natural pues no logran controlar esta temperatura, y aquí es algo importante porque, por ejemplo, nosotros tenemos las glándulas sudoríparas y estas mismas nos ayudan a controlar nuestra temperatura. Ellos, al carecer de estas glándulas, pues necesitan encontrar medios, y pues uno de estos medios es la forma en que se comportan y esta conducta que presentan de tomar el sol. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, hablando propiamente del sistema tegumentario en reptiles, también entre sus funciones va a ser que es una barrera física e hídrica, va a conservar la temperatura, va a tener un efecto de barrera y va a almacenar tejido adiposo. En el caso de la conservación de la temperatura que estábamos viendo hace un momento, aunque no presentan glándulas sudoríparas o algún otro medio para controlar precisamente esta temperatura, lo que va a hacer el sistema tegumentario es que la piel se va a calentar y van a poder almacenar, digamos de alguna forma, el calor. Entonces se van a exponer durante ciertas horas al sol y ya una vez que alcanzan una temperatura, se resguardan en la sombra y pueden mantener ese calor. La siguiente, por favor. Bueno, su sistema tegumentario va a estar conformado principalmente por la epidermis y la dermis. En el caso de la dermis, también vamos a encontrar los famosos cromatóforos, y estos pues les van a dar sus coloraciones tan características, por ejemplo la del camaleón, que se puede mimetizar en diferentes ambientes, y la epidermis, vamos a ver que en este grupo va a ser muy dura, va a estar muy queratinizada, y esto les va a dar ese aspecto áspero, además de que vamos a encontrar escamas. La siguiente, por favor. Bueno, en primer caso tenemos a la epidermis. La epidermis va a estar compuesta de 3 estratos. El estrato profundo, que van a ser un epitelio estratificado cúbico, van a ser células cúbicas, perdón, van a ser células cúbicas, va a ser la capa más profunda. Después va a venir el estrato intermedio y en este vamos a encontrar elementos aplastados. Aquí se va a comenzar la queratinización y va a ser el lugar en donde ocurre la muda. Como sabemos, para estos organismos, conforme van creciendo, van presentando estas mudas de piel. En las serpientes pues se hace de forma completa, se desprende la piel completamente, la parte de la epidermis, y por ejemplo en las tortugas, los osteodermos, vamos a encontrar que se desprenden como una especie de plaquitas muy delgadas, y pues básicamente esta capa es lo que permite esta muda, o ecdisis también se le llama. Vamos a tener el estrato córneo, y este va a estar conformado por queratina alfa, queratina beta. La queratina alfa pues va a ser blanda, va a ser un poco más va a tener una consistencia más blanda, mientras la queratina beta va a ser más dura, va a ser más resistente y casi no es elástica. Y pues básicamente esta queratina pues va a proporcionar rigidez, resistencia e impermeabilidad al agua. También vamos a encontrar una epidermícula, pero esto no va a ser en todos los organismos, va a ser en ciertas especies, en ciertos grupos de reptiles,
y esta nada más es como una capa transparente y muy, muy, muy delgadita, pero ese no se presenta en todos los reptiles. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos un corte histológico precisamente de un reptil. Podemos observar en la parte de hasta arriba la epidermis, el estrato córneo, el estrato granuloso, también vamos a encontrar la dermis y el estrato esponjoso. Es una vista 10X y está mediante la técnica de metoxilina y oxina. Como vemos, pues la dermis es una capa más profunda, ahorita vamos a hablar un poco más de esta, y la epidermis pues es la capa superior. La siguiente, por favor. Y bueno, algo muy que les da ese aspecto tan característico a los reptiles, pues van a ser sus escamas. Estas van a ser distintas de otros organismos como son los peces y se van a dividir en dos tipos, las escamas imbricadas y las escamas yuxtapuestas. La diferencia, las primeras pues van a superponerse unas encima de otras, además de que tienen el mismo patrón, van a ser más pequeñas que las yuxtapuestas y van a ser laminares. Además van a ser más gruesas en el área de inserción y delgadas cuando se alejan de estas. Y estas van a estar rodeadas por queratina alfa, lo que le va a dar pues flexibilidad al área en donde se encuentran. En cambio, pues las yuxtapuestas son de medianas a grandes y se van a dividir en otras dos subescamas, que son las granulosas y las placas. Las granulosas van a ser redondas y presentan abultamientos con resistencia y se ubican en zonas con estrés mecánico, mientras las placas pues son más grandes, son duras y no presentan espacios entre sí. Estas están fuertemente queratinizadas y están constituidas por queratina beta. Entonces, pues era lo que veíamos, que la queratina alfa va a ser más flexible, mientras la queratina beta va a ser va a darle esa característica de rigidez. La siguiente, por. Y bueno, aquí tenemos un esquema de diferentes tipos de escamas de reptil. Por ejemplo, en el número 1 tenemos una escama imbricada, mientras que en la figura 5 tenemos una escama yuxtapuesta. Y pues aquí podemos ver que los patrones son distintos, los tamaños en las imbricadas son similares y pues las yuxtapuestas son un poco más de medianas a grandes. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de escamas. En la figura 2 podemos ver las escamas de Tecadactylus rapicaudus en una vista de 10X y en la figura 3, pues las escamas de este mismo organismo, pero en una vista de 40X. Como vemos, pues son así medio eh, como ovaladas, y pues están todas juntas. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente tenemos a la dermis. La dermis va a presentar células adiposas, también va a presentar vasos sanguíneos, muy pocos, no van a presentarse en gran cantidad. Y lo que sí va a tener mucho van a ser cromatóforos. Estos cromatóforos, pues lo que le van a dar es un color característico a los reptiles y les van a dar, por ejemplo, los lipóforos, pues colores amarillos. Los alóforos van a ser de rosados a violetas y los guanocitos van a darles coloraciones azuladas. Se cree que estos cromatóforos están no se cree, más bien están regulados por un sistema por el sistema neuroendocrino y va a responder a estímulos externos. Por ejemplo, en el caso de los camaleones, pues cuando se mimetizan, es un medio que utilizan para ante la depredación. También hay algunos reptiles que cambian de color cuando están en etapa de reproducción, en su ciclo reproductivo más bien. La siguiente, por favor.
Y bueno, lo que les decía es que no van a presentar glándulas en gran cantidad y los pocos organismos que las presentan pues van a ser específicos. Por ejemplo, en las serpientes tenemos que van a tener la función de defensa y marcar territorio. En el caso de los cocodrilos y los lagartos, pues van a tener la función de secretar feromonas. En general, este tipo de glándulas lo único que van a hacer es producir sustancias muy olorosas y a eso se va a remitir su función. La siguiente, por El otro grupo del que vamos a hablar son de las aves. Estas se consideran parientes cercanos del linaje de los reptiles, debido a que se considera que vienen de unos dinosaurios llamados tetrápodos, que también de ahí surgieron los reptiles y entonces también se cree que las aves provienen de ahí. Son vertebrados de sangre caliente, ovíparos, y algunas de sus principales características son que presentan el plumaje y alas. Presentan picos córneos y estos difieren según el tipo de alimentación que tengan. Se considera que junto con los mamíferos tienen el máximo desarrollo de órganos. Obviamente, aunque ambos presentan un nivel parecido, las aves se ve ciertamente modificado por el hecho de que algunas de ellas vuelan. Y tienen 3 subórdenes y 28 órdenes. Bueno, hablando del sistema tegumentario en aves, está formado igualmente por epidermis y dermis. Es muy fino y tiene poca irrigación. El epidermis mide aproximadamente 13 micromilímetros, en las zonas con las plumas, y de 8 a 200 de la dermis, esa todavía es más pequeña. La epidermis está formada de 4 estratos, aunque algunos autores mencionan que pueden ser 2, debido a que entre algunos no se ve como claramente la transición. Y está formado por células llamadas queratinocitos. La dermis está formada de 2 estratos. También hay dentro del tegumento se encuentran los folículos plumosos, que van a ser los que van a dar paso a las plumas, que también es otra cosa importante del tegumento en aves. Bueno, hablando de la epidermis, es un órgano lipogénico, es decir, que tiene gran cantidad de lípidos y estas se encuentran obviamente en las células. En estas se sintetizan triglicéridos, fosfolípidos, ácidos grasos, monoglicéridos y diglicéridos. Al igual que los reptiles, no presentan casi nulamente glándulas, pero en el caso de las aves presentan una muy importante, que es la glándula oropigial. Esta es andrógina, tubular y ramificada, como fue las que vimos en la clasificación de glándulas. Y su función va a ser la de producir una sustancia que va a ser como antibacterial, y también esta sustancia va a ayudar a lubricar la epidermis por debajo de las plumas. De este lado, del lado derecho arriba, tenemos una imagen y ahí se alcanza a ver la glándula, que es muy pequeñita. Casi todas las aves lo presentan, aunque hay algunas que no la presentan. Como ya lo mencionamos, está formado de 4 estratos, basal, intermedio, de transición y córneo, aunque algunos autores, como lo mencioné, solo creen que es germinativo, el cual abarca basal, intermedio y transición, y el córneo. Entonces eso dependerá del autor. La epidermis en algunas zonas es más gruesa, por ejemplo en la cara y en las extremidades. En las patas, por ejemplo, es notablemente más grueso y presenta unas escamas, por así decirlo. Y en algunas especies de aves, como por ejemplo en las gallinas, por debajo todavía son más gruesas y presentan algo que se llama almohadillas carnosas, que igual presenta gran cantidad de lípidos, y su función es la amortiguación del golpeteo al caminar hacia los tendones.
Bueno, la dermis está formada de 2 estratos, el superficial, que formada de fibras de colágeno, es laxo, y el segundo es profundo, igualmente formado por fibras de colágeno, pero tiene un acomodo más grueso, es decir, están más juntas las fibras colágeno. En la dermis podemos encontrar células adiposas, vasos sanguíneos de un tamaño considerable, linfáticos, nervios, músculo liso y la base, únicamente la base de los folículos plumosos. Em, Dentro de la dermis se encuentra algo que se llama cuerpos de Hertz, que son que forman parte o están ligados a los folículos plumosos, y su función principal es sensorial, que por medio de estos el ave pueda percibir estímulos del exterior. Y bueno, ¿qué es el folículo plumoso? El folículo plumoso es una invaginación de la dermis, del epidermis, perdón, y el conjunto se le conoce como papilas dérmicas, como podemos ver en esta imagen de la derecha, la invaginación, y tenemos, por así decirlo, 2 capas de la epidermis, que es como la rosita que tenemos, esta, por dentro, que es lo que va a formar el camo, que más adelante vamos a ver que es parte de la pluma, y tal cual lo de afuera, que es la piel o la parte del folículo plumoso, que eso se queda como dentro. El crecimiento puede ser anágeno o telógeno. ¿Esto a qué se refiere? Es algo parecido a como crece también el pelo en los mamíferos. El anágeno es cuando está una pluma arriba y va a salir otra, y entonces esta comienza a empujar a la pluma de arriba, a la vieja. Y luego el telógeno es cuando ya salió la nueva pluma y se encuentra fijado únicamente por la parte del epidermis y una parte muscular. Acá tenemos más o menos un esquema de cómo va saliendo, y la parte aquí cuando ya está fija. Bueno, los derivados epidérmicos. Y lo puse como reptiles, es igual escamas. Las aves están relacionadas o emparentadas a cierta medida con los reptiles. Pero bueno, a diferencia de ellos es que ellos no presentan escamas en todo el cuerpo ni de la misma composición. Las aves presentan escamas en algunas partes de su cuerpo, como lo son en sus patas, y tienen engrosamientos de epidermis en otros lados, como es en el pico, a veces algunos casos, como en los gallos, en las crestas, y las plumas se consideran una modificación de escama. Las plumas son de suma importancia no solamente por el vuelo, sino porque también protegen y actúan como una termorregulación, y también es importante en la reproducción. Como sabemos, muchas especies de aves tienen, sobre todo los machos, tienden a tener plumajes sumamente vistosos para atraer a la hembra. Entonces, como ahorita lo vamos a ver, parte en su proceso de muda, muchas veces mudan plumas durante su etapa de reproducción para ser más atractivos para las hembras. Bueno, como dijimos, están compuestas de epidermis en la parte externa y tienen una pulpa en la parte interna. Pero bueno, aquí ¿qué ocurre? Que conforme eso está dentro del folículo plumoso. Conforme va saliendo, la pulpa va, por así decirlo, desapareciendo, y la epidermis al igual va transformándose y va formando los nuevos tejidos de la pluma, que es como lo tenemos aquí, pero ya tal cual ya no es epidermis, sino se transforma. Puede tener coloración. Como lo vimos, no tienen, en el caso de los reptiles tenían gran cantidad de cromatóforos, las aves no lo tienen, pero tienen diferentes maneras de que puedan presentar color en su plumaje. Pueden presentar mayormente coloración en su plumaje y algunas veces en las patas o en el pico. Únicamente en su piel, el resto de su piel o de su epidermis no presenta ninguna coloración. Y esto puede ser por pigmentos como la melanina, que da una coloración, como ya lo sabemos, cafecita, si es mucho, negra, y en su ausencia tiende a ser blanco. También pueden tener algunos carotenos que pueden dar una coloración amarilla, naranja o incluso roja. También se ha llegado a ver algunas que se llaman porfirinas, que dan colores como verdes, rojos, rosas.
Pero hay algunas aves que tienen coloraciones muy llamativas y muy como peculiares, y estas no tienen, esta coloración no está dada por pigmentos, sino más bien por la luz que atraviesa las capas de las plumas, la composición de las plumas, la queratina que se encuentra en las plumas. La luz, la manera en que atraviesa la luz estas plumas es la que le da la coloración. Un ejemplo es el quetzal. El quetzal, si lo ubicamos, tiene unos azules muy intensos y su coloración tal cual no proviene de un pigmento, sino de la manera en que la luz atraviesa sus plumas. La muda en las aves no es con tanta frecuencia, pero sí ocurre mínimamente una vez al año. Y bueno, y obviamente cuando son polluelos también ocurre este proceso de muda, porque cuando salen, salen como todos esponjositos con plumas, un tipo de plumas que ahorita voy a explicar. Y bueno, cuando se vuelven adultos cambian, pero siendo adultos también tienen procesos de mudas. Tenemos principalmente tres tipos de plumas: los de locomoción, las plúmulas y las filoplumas. Las de locomoción son bastante grandes y son, como las vemos aquí, marcadas como plumas de vuelo. Y principalmente se presentan pues ya en adultos. Luego tenemos las plúmulas, que son estas plumas de plumón o plúmulas de contorno, que se presentan tanto en adultos, pero también, por ejemplo, el plumaje de los polluelos, lo que les comentaba, está principalmente dado por este tipo de plumas, muy pequeña, muy menudita, y su principal función es provocar un aislamiento, o sea, producir calor. Y tenemos luego las fitoplúmulas. Estas igual se presentan en adultos y solamente presentan plumaje, por así decirlo, estas barbitas que se llaman barbas, y lo demás es el raquis, que es esta parte como el palito de la pluma, que estos se encuentran en adultos también, aunque no son visibles casi nunca, a excepción de cuando están mudando. ¿Y por qué no son visibles? Pues porque las plumas de vuelo o las de locomoción las tapan. Entonces es por eso que únicamente las vemos cuando están mudando. Las aves tienden a presentar tres plumajes a lo largo de su vida. El plumaje natal, que como lo comenté, está principalmente compuesto de plúmulas o plumón, como lo tenemos aquí. Posteriormente el plumaje juvenil, que igualmente está formado de plumón o de plúmulas, pero también ya empieza a haber plumas de contorno y plúmulas de vuelo, aunque son de tamaño más reducidas que las de un adulto. Y posteriormente tenemos ya el plumaje de un adulto, el cual básicamente está dividido en dos: el básico o el de invierno y el nupcial. El de invierno, bueno, cuando se lleva a cabo todo el año, lo que ocurre es que durante invierno requieren más cantidad de calor, entonces mudan el plumaje para estar más calientes. Y el nupcial sería, bueno, como ya lo comenté, durante la época reproductiva, cambian de plumaje para ser más atractivos para las hembras de su especie. No en todos los casos es tan visible. Hay algunos casos donde es muy visible que el cambio de plumas, y muy visible que está en su etapa reproductiva, y en otros no tanto. Va a depender mucho de la especie. Y bueno, tenemos este cuadro comparativo entre los grupos. Como vemos, bueno, glándulas, en el caso de los reptiles pocas y específicas, y en el caso de los aves una, que es la glándula uropigial. El epitelio, bueno, en ambos casos es plano estratificado. Ecdisis, presente en reptiles y en aves ausentes, aunque sí mudan de plumas, pero no se presenta en la misma capa del epitelio y no se lleva a cabo de la misma manera. Las escamas, en reptiles obviamente, en aves es escamas epidérmicas, se considera esto sobre todo en la zona de las patas, aunque igual no, como dijimos, no presentan tal cual una edisis, que es como toda la muda de piel. En reptiles hay plumas, ¿no? En aves sí, y como lo mencionamos, se considera una modificación de escamas. Osteodermo en reptiles presente, en aves ausentes. Células adiposas en reptiles y en aves presentes, y esto es importante porque, bueno, estas células adiposas les van a permitir guardar calor. Cromatóforos en reptiles los mencionaron abundantes y de varios tipos. De hecho, mencionaban varios, y el color que
quedaban, y en aves, como lo mencionamos, no, presentan algunos pigmentos, pero no muchos. Andri, no sé si quieras explicar tu parte y ahorita explico la mía. Ok. Bueno, nuestro escudo de armas, bueno, algo en lo que coincidimos las dos fue que nos gustan las plantas, Ireri, sobre todo las flores de los cactus, entonces pues pusimos unos cactusitos, bueno, este cactusito con flor. También coincidimos en que a las dos nos gustan los viajes, entonces pues en la parte central pusimos cosas alusivas a lo que tiene que ver con los viajes. Y bueno, ya en caso particular, creo que desde el inicio de la clase había dicho que me gustan mucho los perros. Eh, ¿Cómo se dice? De todo lo feo que ha traído la pandemia, algo bueno es que pues me pude acercar un poco a estos animales y me ha gustado mucho la parte del entrenamiento. Sí es algo que me gustaría eh, hacer en el futuro de una forma un poco, pues no profesional, pero sí con un poco más de disciplina, y pues sí me gustaría ir a competencias, sobre todo pues por ese vínculo que formas con estos animales, sobre todo que es otra especie, entonces formar ese vínculo y requiere trabajo y disciplina, entonces pues por eso está el perrito y está el trofeo. También pues uno de mis objetivos es, bueno, aún no lo tengo muy claro, pero pues sí sería dedicarme ya sea a la investigación, pero también en esta parte de la investigación a la divulgación científica, porque pues muchas veces hay mucha investigación, bueno, no hay muchísima investigación, pero de la que se produce o de la que se llega a producir, pues muchas veces se queda ahí adentro en las aulas o en un grupo reducido que pues es la parte académica. Entonces, pues sí me gustaría acercar toda esta parte de la ciencia a las personas que conozcan, y sobre todo que muchas veces pues no tienen acceso a veces ni siquiera ¿cómo se dice? A la educación básica. Entonces, pues sí me gustaría esta parte de la divulgación, y pues mi grupo de organismos que quiero estudiar son las plantas. Bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, pues ya como me comentó mi compañera, hay algunas cosas en las que concordamos, fue lo que pusimos. Algunas cosas de las que a mí en lo particular me gusta, bueno, pues la lectura, eh, bailar, me gusta también hacer ejercicio, me gusta mucho ver películas y bueno, ahí pues ambos pusimos un microscopio. A mí en general me gusta mucho porque bueno, creo que es de las cosas, además de los viajes, el estar en laboratorio y sobre todo pues tomar un microscopio, eso es lo que, pues de las cosas que extraño, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta materia, pues esa parte pues evidentemente faltó bastante. Y bueno, hasta arriba puse dos mujeres en la ciencia, ¿no? Que creo que es muy importante y pues me da gusto que bueno, aunque somos un grupo mayoritariamente mujeres y a lo mejor hacen falta compañeros, me da gusto saber que conforme avanza el tiempo, pues las mujeres vamos tomando un poco más de terreno en todos los sentidos y hablando pues en el de la ciencia más. Y ya, sería todo de nuestra parte. Muy bien, chicas. ¿Alguna duda de los compañeros? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, lo que piensan, algunos comentarios. Es muy importante lo que mencionan, chicas, en su escudo de armas, que las mujeres están tomando parte, ¿no? Biología ha sido una carrera que ha sufrido muchas transformaciones, y una de ellas es que biología antes era una carrera como más para varones, ¿no? Porque, o sea, las mujeres ir al campo, pues como que no. Luego pasar muchos días fuera de casa, pues menos. Y el manejo de animales, pues ya se imaginan, ¿no? Entonces, anteriormente la carrera de biología era más como vista para el sector masculino. Sin embargo, comentábamos al inicio de esta sesión justamente que tenemos cada vez más mayor participación de mujeres. Entonces, a pesar de que es un trabajo pesado el de campo, las mujeres se han hecho notar mucho en el área de
biología. Entonces es bonito que ustedes puedan verlo, ¿no? También, y que puedan sentirse parte de la carrera como tal, pues como futuros profesionistas, ¿no? Que no solo se van a dedicar a la parte de investigación, sino que también pueden dedicarse a la parte de campo. Y el otro comentario que quería hacerles es sobre los tegumentos. Ya habíamos visto en seminarios pasados tegumentos de tortugas, bueno, con respecto a los reptiles. Y entonces les pregunto, no para las chicas de seminario, porque las chicas de seminario sí lo dijeron, sino para todos los demás. Las escamas que se forman de los reptiles son iguales, o sea, sí, pues su morfología es igual en todos los grupos. No, efectivamente no son iguales. ¿Y entre un mismo grupo son iguales? No, tampoco. Tampoco, porque depende también del hábitat en el que se encuentren. Es como nuestras huellas digitales, ¿no? Creo. Ajá. Va a depender de qué tan expuesta esté esa zona. Por ejemplo, sus compañeras ponían ahí un esquema donde se veían los diferentes tipos de escama. Hay unas escamas muy características que te sirven para identificar especie. Esas son las quilladas. Entonces, no todos los reptiles tienen escamas quilladas. ¿Podrías seleccionarnos cuáles son las quilladas por ahí, Ireri? Tienes A, B, C, D y E. Ajá, esas son las escamas quilladas y esas sirven para identificación de especie. Entonces, ese como, pues no sé, ese palito que se ve en medio de la escama, realmente es un engrosamiento que ocurre a nivel de la mitad de la escama. Entonces, ahí la porción de queratina es mucho más dura que en el resto de la escama. Y eso como que, ¿para qué le sirve a la especie o qué? Como por qué nada más porque se ve bonito. ¿Qué ventaja creen que tendrían contra una escama que no tiene esa quilla? ¿No? Chicas del seminario. ¿Podría ser que evite la entrada o la salida de sustancias o la entrada de patógenos o algo así? No tanto por ahí. Piénsenlo en nosotros los humanos, ¿no? En los engrosamientos que tenemos de tegumento. ¿Dónde tenemos la piel más gruesa? En las palmas de la mano. En las palmas de la mano, en el pie. Los famosísimos callos no son otra cosa más que engrosamiento del tegumento. Entonces, ¿como para qué queremos engrosamientos del tegumento? Como un para soportar la fricción. A ver, por ahí escuché a Karina y a Ireri, pero a ver, sí. Karina, primero y luego Ireri. Una especie de protección. Ajá, protección, pero ¿contra quién? ¿Contra patógenos o cómo? No, contra el medio. Contra el medio, ajá. Ireri, ¿nos ibas a comentar algo? Sí, pues bueno, por ejemplo, en las palmas y eso es por la fricción. Los ocupamos para tomar cosas y entonces es una manera de protegernos de la fricción, del calor. Exactamente, para protegernos de la fricción con otras cosas. Ahora regresando a los reptiles. ¿Dónde viven los reptiles? ¿Dónde se esconden? Sí, pues tienen diferentes medios, ¿no? Encontramos desde los acuáticos hasta los terrestres y, por ejemplo, me acuerdo mucho de la víbora de cascabel, que está a veces en terrenos rocosos, muy ásperos, muy
muy duros. Incluso en los pastos amacollados, de entre las grietas, entre los cactus. O sea, el terreno donde ellos están es muy agreste. Ajá, entonces necesitan engrosamientos en su tegumento para evitar justamente el daño con la piel, ¿no? Directamente. Entonces, el hecho de que tengan escamas quilladas, ese engrosamiento les permite deslizarse más rápido sin sufrir alguna rasgadura, vaya, en su tegumento. Esa es la razón por la cual existen diferentes tipos de escama. Por ahí Rodrigo nos dice las fuerzas de Van der Waals, pero me perdí, Rodrigo. Dice, sería un ejemplo de la modificación del tegumento. De la queratina, me imagino que estás hablando. No sé exactamente a qué se refiere Rodrigo con las fuerzas de Van der Waals. Pero bueno, la idea general es esa, a que el tegumento nos proporciona una protección, pero al mismo tiempo nos va, bueno, a los reptiles les va a proporcionar la ventaja de moverse o desplazarse rápidamente por superficies muy intrincadas, ¿no? Muy bien, chicas. ¿Alguna otra sugerencia, duda de los compañeros, comentario? ¿No? Bueno, pasamos a la actividad entonces. Lo dejo en el chat el link. Es un crucigrama.